Es que ese es parte del problema, precisamente, y es parte de la confrontación que se debe hacer de la justicia bajo la concepción humana, bajo la concepción del hombre, y la justicia divina. Son dos conceptos que difieren y distintos uno del otro. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente con Alfredo. Ha sido un gran privilegio la entrevista anterior, buenísima. Y vamos a ver otro tema muy importante, que sería la justicia. Vamos a hablar de la justicia humana, la justicia de Dios, qué importancia hay. ¿Por qué la justicia? ¿Por qué hay que ser justo? Tal vez tenemos que... Alfredo es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, da clase por allá y lo tenemos un tiempo por aquí. Buenas, Alfredo, buenas tardes. Gracias por atender y por este tiempo para la entrevista. Buenas tardes, Camilo, hermano, ¿cómo está? El tema de la justicia es bastante interesante. Es un tema importante porque de cierta forma a todos nos toca tener una idea o una noción de lo que es la justicia. Sin embargo, la justicia la podemos ver en dos perspectivas. Desde una perspectiva humana, como tal vez la conocen la mayor parte de la gente y aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, y de una perspectiva divina. Son dos justicias, cuando lo vemos, o dos concepciones o perspectivas de la justicia muy distintas y muy diferentes, aunque pudiera parecer que es lo mismo. Pero ¿puede una persona ser justa sin conocer a Dios? Porque eso a veces, yo lo he visto en debates, dice, yo tengo mi propia justicia. ¿Será posible eso? Tal vez ahí para que lo incluyas en tu respuesta más adelante. Es que ese es parte del problema, precisamente, y es parte de la confrontación que se debe hacer de la justicia bajo la concepción humana, bajo la concepción del hombre, y la justicia divina. Son dos conceptos que difieren y distintos uno del otro. Porque incluso si nosotros partimos de la justicia, del concepto de justicia, desde la perspectiva del hombre, vamos a tener un elemento que va a ser fundamental a resaltar, que todos los valores que integran la justicia serían relativos. son relativos y varían en el tiempo y en la sociedad. Porque incluso lo que puede ser justo para una cultura determinada desde el punto de vista social, para otro no es justo. Entonces hay una determinante que es la variabilidad del concepto de justicia. A pesar que se ha estandarizado bajo un concepto desde la época de los griegos, que fueron los primeros que estudiaron la idea de la justicia, porque antes de los griegos no se hablaba de justicia como tal, hablemos de toda la época de la antigüedad, más bien antes de los griegos el concepto de justicia ya estaba expresado, era en la palabra de Dios. Ahí es donde estaba expresado el concepto de justicia. Sin embargo, la humanidad no tenía un concepto propio de justicia para ese momento histórico. Surge a partir de los griegos. Y estamos hablando que eso es el 6 siglos antes de Cristo, años 600 antes de Cristo, que surge la acotación de la justicia bajo la concepción humana. Que ya el Antiguo Testamento tenía miles de años. Sí, ya el Antiguo Testamento para ese momento las leyes que ya se había dan sido en el Levítico. Y ya había sido dado la palabra de Dios a través del Pentateuco a Moisés. También se había revelado a través de profetas, porque fíjense que en el siglo VI, estamos hablando en el 600 antes de Cristo, más bien estábamos ya en la época final de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Sí. Fue el último profeta, Malaquías. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Es decir, que ya la palabra de Dios traía la concepción de justicia como tal. La justicia de Dios, que es muy distinta, como te venía diciendo, a la concepción humana, porque partimos desde el punto de vista humano, la relatividad del concepto. ¿Por qué? Una relatividad por cuanto la justicia va a estar integrada por una serie de reglas y valores que son creados por el mismo hombre. O sea, el hombre mismo establece su medida para establecer qué comportamiento considera justo, entre comillas, o no considera justo, o considera injusto. Y siguiendo ese conjunto de reglas,
El mismo hombre va a definir qué es justo y qué no es justo. Pero va a cambiar, es mutable. Cuando vamos a contraposición a la justicia divina, a la justicia de Dios, hay un elemento fundamental que difiere totalmente, porque fíjense, nosotros podemos decir que el hombre es justo, pudiéramos decir. Es una gran pregunta que hay que hacerse. ¿El hombre es justo? Sí, porque basado en qué sería justo el hombre. ¿Cuál Ahí sería es. la referencia para poder afirmar que el hombre es justo? Si la referencia de que el hombre es justo es la justicia dada por el mismo hombre, entonces el mismo hombre va a definir quién es justo y quién no es justo, porque va a establecer las reglas. Pero un hombre justo en un lugar A del planeta Tierra, Sí. porque cumple esas reglas, puede ser un hombre injusto en un lugar B de nuestro planeta Tierra, aunque cumple esas reglas, porque las reglas difieren dependiendo donde esté insertado culturalmente. Claro. Y eso lo podemos ver hoy día. Sí. Si nosotros ponemos a comparar, por ejemplo, la cultura occidental versus la cultura oriental, vamos a ver que la concepción de justicia difiere de forma importante. En nuestra cultura, la occidental, los griegos estandarizaron un concepto y ese concepto fue muy corto, la definición. Ellos discutieron mucho sobre la justicia, ¿no? Y llegaron a la siguiente acotación. ¿Qué es justicia? Dar a cada quien lo suyo. Entonces, cuando nosotros vamos a la concepción de la justicia del hombre y vemos que lo sintetiza el pensamiento griego en dar a cada quien lo suyo, o lo que le corresponde, pareciera que el problema está resuelto desde el punto de vista del pensamiento filosófico griego. Pero volvemos al mismo problema, porque para darle a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, tiene que haber una medida. Claro, pues en un país puede ser una casa y un carro, en otro puede ser una casa, en otro puede ser simplemente la comida, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cuánto de comida? Hay países que la comida está racionada, por ejemplo. Claro. Y también viene de la conducta que tenga la persona. En razón de esa conducta, se va a considerar justo o no. Pero la conducta justa o injusta va a diferir de un lugar a otro. Pero a pesar que todos somos hombres, todos somos humanos. Claro. Si partimos que todos somos humanos, ¿por qué entonces hacemos diferencia para medir que uno sea justo o injusto dependiendo del lugar donde esté ese ser humano? Si sigue siendo humano. Claro. Entonces, cuando vamos a ese análisis intrínseco, la justicia debe ser justicia. Sí, porque ya Llegaremos a esa conclusión. Se vuelve un caos. Claro. Ahora, cuando nosotros vamos a la justicia de Dios, la situación es distinta. Cuando vamos a la justicia de Dios, todo es diferente, pero que hablamos de que ya no habría relatividad, habría un parámetro. Es totalmente distinto, porque cuando nosotros entramos al concepto de justicia divina, lo primero que tenemos que tener en consideración es que la justicia no lo vamos a ver como un adjetivo, sino la justicia lo vamos a ver como un verbo. Y en ese sentido, ¿qué vamos a entender? Que Dios es, cuando decimos Dios es justo, es que la sustancia, la esencia de Dios es la justicia. Es decir, está consustanciado el concepto de justicia con Dios. Pero es una justicia absoluta, la plenitud de la justicia. ¿Que la justicia tiene que ver solamente con el juicio o es algún concepto más general? Porque la Escritura dice que sus juicios son justos y verdaderos. O sea, la justicia solo se mide en un juicio. ¿O de qué manera podemos... ¿Cómo nos puedes explicar eso? Lo que pasa es que la justicia, desde el punto de vista bíblico, que es la palabra de Dios, y ahí empezaríamos a entender entonces lo que es la justicia divina, tenemos que verlo desde tres puntos de vista. La justicia como verbo, la justicia como un sustantivo y la justicia como adjetivo. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver, según el contexto donde esté utilizado el concepto de justicia. Y es la misma palabra de Dios, justicia. es la misma justicia, no difiere una de la otra, sino que difiere es la acción. Porque cuando hablamos de justificación, es la misma justicia de Dios,
Pero cuando hablamos de justicia, estamos también en el mismo concepto de justicia, solo que en acciones distintas. Porque si hablamos de justicia como verbo, estoy identificando Dios es igual a justicia. Justicia es igual a Dios. ¿Qué indica eso? Que el valor absoluto de la justicia lo tiene Dios. Que el principio y el final de la justicia es Dios. Que la justicia es intrínsecamente implícito a Dios. Es un valor absoluto. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de justificación, ya esa justicia entra en una acción. Es dinámica, pero es la misma justicia. No hay variación. ¿Por qué es dinámica? Porque para que exista la justificación, al hombre que por sí mismo no podría ser justo, hay que imputarle la justicia. Pero esa acción de imputarle la justicia, de traspasar ese valor que solo Dios lo tiene al hombre, ahí estamos hablando entonces de la justificación y está en acción la justicia en ese momento. Pero es el mismo concepto, no son conceptos distintos. Por eso Dios necesariamente tuvo que hacerse hombre para poder imputar la justicia suya al pecador. Porque a quien le iba a imputar la justicia tiene condición de hombre, pero carece de la justicia. No es justo, por el contrario, es injusto. Podríamos decir en términos actuales, para que entiendan un poco, que en modo default somos injustos. Estamos condenados. Partimos de la condena. La única forma de pasar a ser justos es por la justificación, que es ya la justicia entrar en acción. Ahora, ¿cómo se imputa? ¿Cómo se imputa? Porque tengo que desplazar el pecado para que entre la justicia, porque no puede haber presencia de pecado ante la justicia de Dios, porque es una justicia absoluta. Y me recuerda ahora el libro de Hebreo que dice que tenía que ser semejante a sus hermanos. Así es. De ahí que el único que podía proveer la justicia para salvación, porque entonces aquí viene otra diferencia con respecto a la justicia humana, que no es por realizar un conjunto de obras, sino es por fe, que es otro aspecto fundamental, y ahí es donde el libro de Romanos, que le fue revelado a Pablo, es fundamental en el capítulo 1, versículo 17, cuando nos habla del Evangelio. Vamos a leer Romanos 1:17. 1:17. Dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que ese más el justo por la fe vivirá es una referencia a Habacuc 2:4, que es del antiguo pacto, que ya se estaba mencionando antiguamente. Así es. Entonces fíjese que importante resaltar, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces ya aquí nos apartamos de la concepción de la justicia humana que se basa en un conjunto de acciones, que debo seguir un conjunto de reglas y de ritos de cualquier naturaleza según la sociedad donde yo esté inserto o donde yo viva para poder ser considerado justo. La justicia de Dios es totalmente distinto a esto. Es un concepto muchísimo más elevado. Por supuesto que más elevado porque es la justicia perfecta. La del hombre es una justicia imperfecta. Y frente a esa justicia perfecta, ese conjunto de obras no permite que te impute la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia, esto tenemos que concatenarlo con el Antiguo Testamento y la concepción que se venía desarrollando y revelando, porque la palabra de Dios es una revelación progresiva que no ha sido dada al hombre. Y aquí cuando dice por fe y para fe me recuerda en el libro de Hebreos que dice por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Así es. Y además de eso se nos revela. Se nos revela. Pero volviendo al tema de la justicia, en el Antiguo Testamento cuando se nos da la revelación, es decir, cuando aún no se había revelado el Nuevo Testamento,
o las cartas que integran el Nuevo Testamento y en las Escrituras, ¿qué nos decía Dios de la justicia? El concepto de justicia es un concepto que va a la idea de el rescate del oprimido. Fíjense la distinta concepción, que es, en hebreo es la palabra mispah. Y en la palabra mispah lo tenemos en las tres, como estábamos hablando, que en el Antiguo Testamento hablaba de la justicia como verbo, sustantivo y adjetivo, en la mispah que teníamos. Teníamos como amor, la justicia desde una perspectiva del amor, compasión, amor y compasión, de ahí nace la concepción de la misericordia de Dios, y acto de bondad. Esos eran los tres aspectos que nos revela Dios de la justicia divina. Pero esa justicia divina era ¿con qué finalidad? Bajo la concepción, para el rescate del perdido, para el rescate del oprimido y para la liberación de un esclavo. ¿Pero de qué esclavo? Del esclavo del pecado. Ahora, la liberación del esclavo del pecado, ¿qué implica? Que, déjame hacer un paréntesis, que era un esclavo natural en el tiempo del Antiguo Pacto, porque eso viene aludiendo a Cristo, a nosotros que somos esclavos del pecado. Pero antes era una manera muy clara, porque eso que se dio de justicia iba para salvar o para ayudar al esclavo natural, que en ese tiempo era muy común, las conquistas entre pueblos. Así es. Y fíjate que la palabra siempre ha utilizado, así como nuestro Señor Jesucristo utilizó las parábolas para ejemplificarnos y transmitirnos el mensaje. En el Antiguo Testamento también nosotros vemos que todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, es una sombra de lo que había de venir, es una figura de Cristo, y por eso toda la palabra del Génesis hasta el Apocalipsis es Cristo. Apunta todo hacia Cristo. Y desde el punto de vista de la justicia, ¿qué nos estaba revelando? De hecho, quiero comentarte rapidito que en el libro de Éxodo dice que el sacrificio, el cordero, tenía que ser sin defecto. Así es. Y eso tiene que ver con el concepto de justicia divina. Porque ¿cuál es el problema en que estamos el hombre? El problema en que estamos el hombre es que nosotros somos culpables. Fíjese, volvemos a Romanos para partir de ese análisis. Cuando nosotros vamos a Romanos y seguimos en el mismo capítulo 1, voy a leerlo, vemos lo siguiente. Y me gusta leerlo para uno entender la magnitud del problema en que estamos metidos la humanidad. ¿Y cuál es la solución a ese problema? Después del 1.17 dice, ¿qué es lo que me dice del 1.18 hasta 3.20? No voy a leerlo todo, pero alguno. Todo el mundo es culpable ante Dios. Y fíjate, sigo, después del 1.17. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces fíjese que ya hay una confrontación. Sí, el hombre detiene con injusticia la verdad. Entonces el hombre parte de ser ante Dios injusto. Ese es su punto de partida desde que nacemos. Porque por un hombre entró el pecado, por Adán. Y eso nosotros lo llevamos. Y todos somos pecadores. Porque el hombre en su justicia es injusto. Creyéndose ser justo. Y ahí es donde está el problema. Y ese problema muchas veces se traslada también al mundo cristiano. ¿Por qué? Porque muchos, si no hay una verdadera transformación y dejamos que el Espíritu Santo haga nuestra transformación y nosotros nacemos como nueva persona y permitimos que nos molde Dios como el alfarero, vamos a arrastrar esos conceptos de justicia humana, carnales, a una nueva realidad que nosotros vamos a vivir porque hemos sido liberados. Y ahí entra el tema de la religiosidad. Y creer que por religiosidad
o por obras, podemos alcanzar la justicia de Dios. Es que hay un problema, porque fíjense que la justicia de dónde nace, habíamos hablado de Grecia, vuelvo a comparar porque esto es importante, pero veamos porque es una anécdota. ¿De dónde nace esa idea de justicia como de equilibrio, de equidad, dar a cada quien lo suyo? De una práctica de la antigüedad, que era una balanza, y en la balanza se colocaba a un lado grano, que era la base de la dieta, de la alimentación en la antigüedad, y en el otro lado se colocaba el metal precioso para la compra del grano. ¿Cuál era el valor justo del grano? Hasta que el metal se colocaba en un lugar y el grano que se colocaba en otro lugar agarraba y tenía el punto de equilibrio y la balanza se hacía equilibrada. En ese momento te decían, este es el grano justo que vas a obtener por esta cantidad de metal. Entonces estás pagando un precio. Justicia del hombre, y de ahí empieza a desarrollarse toda la concepción de la justicia. Si lo queremos ver desde el punto de vista de la justicia de Dios, ¿qué sucede? Que en el lugar donde va el metal precioso, nosotros como hombre, ningún hombre que haya vivido en este mundo desde el inicio de la humanidad, desde que fue creado por Dios el universo, tiene la capacidad para poner suficiente metal en la balanza y equilibrar la misma. Sí, porque dice... Porque no podemos pagar el precio. Claro, hay un versículo, hoy la Biblia es tan clara, yo cada vez me sorprendo más de la Escritura. Dice en el libro de Salmo que porque la redención es de tan alto precio que no se podrá alcanzar jamás. Por eso tuvo que ser únicamente por medio de la sangre de Jesucristo. Así es. Que podamos obtener la salvación. Entonces fíjense que si nosotros somos justos, somos salvos, porque el ser justos nos permite acceder al Padre. Porque de otra forma no hay forma, no hay manera que el pecado se acerque a Dios, porque seríamos destruidos. Para que tengamos una idea de este tema, que muchas veces no vemos su justa dimensión. Si nosotros como seres humanos nos acercamos al sol un poco más allá de donde estamos ahorita en la Tierra, nos acercamos unos millones de kilómetros, que no es nada en las medidas cósmicas, ¿qué nos pasaría? Quedamos desintegrados, nos desaparece las altas temperaturas. Bueno, la santidad de Dios es como esas altas temperaturas, que si nosotros tenemos pecados seríamos destruidos solo al acercarnos a Él. Entonces eso es un problema que había que resolver, pero ese problema también engendra otro, porque la justicia de Dios no puede admitir injusticia. ¿Qué hacer? Porque muchos dicen, bueno, Dios perdona a todos y pasa por alto todo, aquí no ha sucedido nada y vengan todos a mí. No, ese no es porque no sería un Dios justo. No sería justo, exacto. Y si no es justo, ¿qué pasaría si no es justo? No sería Dios, porque es intrínseco la justicia a Dios. Y si falta justicia en Dios, ya no es Dios. Y eso es un problema que había que resolver. El único que podía resolver ese problema era Dios mismo. Claro. Dios mismo, no había otro. Porque volviendo al ejemplo de la balanza, como ninguno de nosotros, cuando digo nosotros nos referimos al hombre, la humanidad, tenía suficiente metal para poder equilibrar esa balanza y decirme que era justo, el único que tenía el suficiente metal precioso, el suficiente capacidad para poder pagarlo y equilibrar y decirme y declararme justo, era Dios mismo. Por eso es que cuando Jesús va a la cruz, Él ora 3 veces intensamente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, no había otra forma. Me gustaría escuchar que sigas en esa línea, ¿verdad? Porque tengo aquí que Romanos 3, donde dice que no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hablaste de Romanos 1, 2 y 3. Quiero que continúes tu explicación y me des algunos otros versículos que podamos compartir con la audiencia. Perfecto. Sí, fíjese que Romano, como tú lo has mencionado, ya nos declara y nos dice que ni uno, no hay un solo justo. El único justo es Dios, no hay otro. De ahí, siguiendo la idea que te vengo desarrollando, es que era el único que podía
pagar el precio. Y por eso es que por todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, porque ¿cómo se me imputa la justicia? Por fe, ya lo vimos. Es el centro del Evangelio. Esas son las buenas nuevas, de hecho. La única forma en que se me impute la justicia de Dios es por fe. Y la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es el que va a permitir que haya una doble imputación, porque ese es el otro elemento que hay que tomar en consideración en la justicia. ¿Y qué es la doble imputación? Esa doble imputación que se da cuando Jesucristo se ofrece en sacrificio en la cruz, Dios mismo, y cuando dice consumado es, en las palabras de Cristo, ¿qué sucede allí? Ahí se verifica la doble imputación. Todo aquel que creamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que es por fe, que es el centro del Evangelio, se le va a imputar la justicia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, como lo dice Romano. Ahora, esa paga del pecado, ¿quién pagó el precio por nosotros? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios, hecho hombre, porque tenía que ser en condición similar a los que se iban a salvar, a nosotros. Cuando paga con la muerte nuestros pecados, por eso Él cargó con todos los pecados del mundo, a todo aquel que nosotros creamos en esa obra redentora, se nos imputa la justicia de Dios. Pero nosotros le imputamos el pecado a Cristo. Esa es la doble imputación, porque Cristo carga con nuestros pecados y nosotros somos declarados justos. Una vez que, como es por fe, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ahí se da lo que se denomina la redención. Que aún siendo culpables, nos declaran justos. Pero no por cuanto no se pagó el precio que la justicia de Dios exigía. Claro, el precio fue pagado con sangre, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así es. El precio fue pagado por Cristo. Y cuando decimos que el precio fue pagado, y si vemos el concepto de justicia que nos venía revelándose del Antiguo Testamento, que es liberar al oprimido, romperle las cadenas de la esclavitud, nosotros éramos esclavos del pecado, pertenecíamos a Satanás, Cristo paga el precio y por fe yo soy rescatado, rompe las cadenas, quedo liberado de Satanás, pero Cristo me compró. Y yo le pertenezco ahora a Él. Y soy siervo de Dios. Esa es la justicia de Dios. ¿Y queda satisfecha la justicia de Dios? ¿Por qué queda satisfecha? Porque el precio fue pagado. Fue pagado. Es decir, toda la obra redentora y todo el plan de redención y de salvación es dado por Dios, desde el inicio hasta el final. El plan perfecto. Porque de otra manera no había forma de nosotros ser salvos y poder estar en la presencia del Padre. ¿Pero esto implica que todos somos salvos? No. Todo aquel que confesemos con nuestra boca que de corazón nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y quien realizó esa obra redentora. Porque imagínese usted que quien me libera y me ha comprado, yo le desconozco. Y yo diga, no, yo no te conozco, yo no sé quién eres tú y me has liberado. Entonces yo estoy rechazando ser comprado por Dios. Y si yo estoy rechazando ser comprado por Dios, es culpable. Yo tengo dos opciones. Sigo siendo culpable y quedo atado al pecado y quedo bajo el designio de Satanás. Sigue siendo esclavo. Y sigo siendo esclavo.
Me gustaría escuchar ahí tu perspectiva de abogado. A mí me llama mucho la atención esto, por ejemplo, en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, que es lo que tú estás hablando. Y también la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, que es lo que acabas de decir. Que hay que Lo había dicho en forma parafraseada, sí, pero es así. Ahora fíjate, como abogado, ¿por qué me impactó mucho la carta de Romano cuando la estaba leyendo? Porque como abogado uno estudia el concepto de justicia, dar a cada quien lo suyo, lo que pensaban los griegos, luego perfeccionado por los romanos, que le dieron algunos aspectos y atributos desde el punto de vista legal. Y todo este concepto que uno estudia desde los primeros momentos en la universidad, cuando uno lee Romanos se le hacen muy familiares, desde el punto de vista de los planteamientos que le están haciendo, pero muy distintos la perspectiva y el significado que tiene. Y empieza uno a ver, porque entonces uno tiene una formación y una cultura jurídica, esto es la justicia, y cuando empieza a leer Romanos, uno parte, bueno, tengo una concepción, una idea de justicia, pero digo, esto es distinto, esto es diferente a la concepción de justicia que yo he aprendido hasta este momento. Eso te quería preguntar. ¿Tú entendiste el concepto de justicia divina antes de creer No, en Cristo? no. Porque no se puede, es No, imposible porque no. se requiere fe. Aun cuando tenías conocimientos naturales, digámoslo así, de derecho. Claro, y cuando tenía conocimiento natural del derecho yo me consideraba un buen hombre, y muy buen hombre, porque yo decía, yo no soy un delincuente, yo no tengo antecedentes penales, yo no he estado nunca preso y me consideraba un buen hombre. Y yo soy una persona justa. Incluso me atreví a decir de que era justo. Y cuando uno ve la justicia de Dios, uno atreverse a decir que uno es justo, fíjese que Cristo que respondió cuando dijo, ¿por qué me dices bueno? Recordemos que Cristo doble naturaleza. El único bueno es el Padre, claro, Él era Dios, pero es una forma de Cristo hacer ver el monopolio de la justicia está en manos de Dios. Más nadie lo tiene. Cuando uno no entiende la justicia divina, uno cae en creerse que es muy buena gente. Claro, porque eso se basa en la comparación, que es lo que hablamos al inicio. Si el otro mató a 3 y yo no mataba a nadie, pues yo soy justo. Pero es una justicia relativa e insuficiente. Porque es imperfecta. Imperfecta. Y por supuesto que yo antes de creer en nuestro Señor Jesucristo y entregar mi vida a Él, no lo podía entender. Es que no, como tú lo dices, no había manera de entenderlo. Porque el Espíritu Santo es el que nos quita ese velo y nosotros lo vemos cuando nos enfrentamos al Evangelio. Es que el Evangelio tiene es impactante. ¿En qué sentido? Que cuando uno lo lee y cuando uno empieza a estudiar el Evangelio, lo confronta a uno. Entonces ahí es donde uno empieza a revisar, caramba, yo no soy tan bueno como yo pensaba. O sea, este concepto de justicia es mucho más elevado. Claro, al final las entrevistas que he visto por ahí por la calle, la gente cuando al final caen lo mismo, la gente rechaza el Evangelio porque le gusta su pecado, está atado al pecado. Entonces prefieren su pecado que aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que implica el Evangelio. Y quería comentar, hay un pasaje también que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces todo se enlaza muy bien, porque el concepto de justicia no se puede entender si no se tiene fe en Jesucristo. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios porque sin fe no puedes conocer a Cristo. Es imposible. Por eso es que nos dice el 1.17, que ya tú le habías dado lectura, que la justicia de Dios se nos revela por fe y para fe. Por fe y para fe. O sea, no hay otra forma de ver la justicia de Dios y de entenderla. Y como tú decías, que prefieren vivir en el pecado, es que están atados al pecado. Y la única forma de romper esa cadena, así como yo decía que el único que podía pagar el precio era Dios mismo, para satisfacer su propia justicia, el único que puede romper esas cadenas del pecado es Cristo.
no hay otro. O sea, no hay forma, por más que intente. ¿Y cuántas veces no hemos nosotros conocido personas, algunos, que intentan liberarse de esas cadenas? Porque llega un momento que reflexionan y dicen, por ejemplo, personas que son alcohólicos, otros que son adictos a la pornografía, personas que están totalmente perdidos, ya tienen su mente cauterizada a un nivel de pecado bastante importante, como lo dice también Romano, que lo entrega a sus propias concupiscencias. Y tratan, ¿no? Tratan. Hay momentos en su vida que tratan de salir de ese mundo y romper esas cadenas, pero fracasan constantemente porque el camino que están buscando no es el verdadero. El único camino es Cristo para romper esas cadenas. Incluso hay quienes, porque esto es importante también aclararlo, hay quienes logran salir por un periodo de tiempo de ese mundo, vamos a decirlo, creen que rompieron esas cadenas, pero terminan otra vez cayendo. Es cuestión de tiempo, porque la única forma de romper las cadenas es que nosotros seamos comprados por la sangre de Cristo, no hay otra. Y a partir de ese momento, si nos vamos a la antigüedad, de la concepción del esclavo, que se compraba un esclavo, y Cristo nos está comprando a nosotros, nosotros somos siervos de Cristo. Y yo sí digo con mucho orgullo, yo soy esclavo de Cristo, porque ser siervo de Cristo es ser esclavo de Cristo. Y esa es la esencia, porque nosotros tenemos que servir a nuestro Creador, a nuestro Señor, al que es el principio y el que es el fin, que es la plenitud y que lo es todo, y que ha creado el universo en que nosotros estamos y nos ha creado a nosotros mismos. Es decir, que esa es nuestra posición, pero me ha declarado justo, aún no siéndolo, por Cristo Jesús. Por cuanto es la única persona que nos puede llevar y tener acceso al Padre. Y esa es una de las grandes diferencias del cristianismo con las religiones. Cualquier religión, cualquiera que existe en el mundo. Bueno, siguiendo la secuencia de la idea que hemos esbozado durante todo este tiempo y haciendo un breve bosquejo y síntesis de lo que nos presenta la carta a los romanos que habíamos mencionado, nosotros podemos ver cómo la justicia de Dios se nos desglosa en la misma frente a la condición que tenemos nosotros los hombres o que tiene la humanidad y la necesidad, sí o sí, de Cristo para poder nosotros estar en presencia del Padre a través de Cristo, que es el único camino. Porque les decía con anterioridad que esa era la diferencia entre el cristianismo y las religiones, porque el cristianismo es el único que se basa en una relación personal con Dios, donde hay la redención, no es por obra, sino por fe, para poder entender la justicia de Dios, y nosotros tenemos que reconocer nuestra condición miserable de pecadores. Y si no reconocemos esa condición de pecadores que tenemos, no podemos tener fe en Cristo Jesús, porque no vamos a creer suficiente por nosotros mismos y por nuestras obras para alcanzar a estar en presencia del Padre. Y ese cristianismo, un cristianismo verdadero, porque hay muchas religiones que se hacen llamar cristianos o que son cristianos y es algo totalmente alejado de la realidad. Es que incluso yo siempre he dicho que aquellas que se llaman cristianos y no están bajo esta concepción de lo que establece la palabra de Dios, de lo que establece Romanos, de la salvación por fe, y que las obras son consecuencia de la fe, porque tampoco vamos, es otro elemento y otro aspecto que hay que considerar. Las obras son consecuencia de la fe. No es que nosotros los cristianos no tenemos obras, sino que las obras son el resultado de la fe que nosotros tenemos en Cristo. No es invertir de la carreta, ponerla adelante y los caballos atrás. Los caballos es la fe y la carreta son las obras que nosotros surgen espontáneamente cuando ya vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Ya es algo que no debemos esforzarnos. Entonces, no es esa concepción de esfuerzo humano para alcanzar a Dios. Si se dice que es cristiano, no es cristiano.
nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo reveló en la palabra, que vendrán lobos disfrazados de ovejas, vendrán falsos profetas. Y el evangelio es uno solo. El mismo Pablo nos dice, cualquiera que viniera a predicarle un evangelio distinto a este, sea anatema. Es decir, es un solo evangelio, no hay variantes. Y ese evangelio es de inicio hasta final. Cristo, nuestro único, suficiente Salvador, hemos sido redimidos por su sangre. La sangre de Cristo pagó por nuestros pecados y se nos imputó la justicia de Él. Y Él cargó con nuestros pecados y la justicia de Dios se nos revela a nosotros por fe y para fe, como lo dice 1.17. Y fíjense que cuando vemos el capítulo 1 de Romanos, de que cómo parte, porque es el primer capítulo de la carta, de la culpabilidad. Por eso siempre he insistido que partimos, ese es nuestro punto inicial, el punto de partida, la culpabilidad de la humanidad, porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahora, frente a esos delitos y pecados en los que nosotros estamos inmersos, y frente a ese pecado, ¿qué hay? Hay un juicio de Dios. ¿Pero por qué un juicio de Dios? Por la justicia de Dios. Porque Dios es justo por naturaleza. Por lo tanto, tiene que revelarse la ira de Dios contra el pecado. No hay otra alternativa. Pero hay otro elemento que tenemos que tener en consideración, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree se salve y tenga vida eterna. Entonces ese amor de Dios lo lleva a darnos provisión para tener la posibilidad de ser salvo por fe. Y de ahí viene el plan de salvación que nos presenta toda la palabra y que nos ha sido revelado a través de los tiempos. Y para nosotros poder ser salvos viene el capítulo 3. Justificación. Es decir, nosotros tenemos que ser justificados. Y aquí vemos la concepción de la justicia, como lo decía con anterioridad, justicia como verbo, que es el Padre, justicia como sustantivo, Cristo, y justicia como adjetivo, que se nos imputa a todos que creemos en Cristo. Y vemos una concepción, podemos decirlo, trinitaria de la justicia, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Espíritu vive en nosotros a partir del momento en que hemos aceptado a Cristo y somos templo del Espíritu Santo. Y viene un proceso de santificación, hay una santificación posicional, en forma inmediata, pero también una santificación progresiva. Pero, ¿qué es lo que quiero reflejar? Cómo Romano nos presenta en el capítulo 1, 2 y 3 estos aspectos que son fundamentales para llegar a la justificación como parte del plan de Dios. Y me permito leer con respecto a la justificación, capítulo 3, desde el versículo 21. Algunos aspectos que hay que resaltar. 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos, fíjese la palabra, todos, nadie queda afuera, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, quien no es justo está destituido de la gloria de Dios. Y no se vale ser justo para estar en la gloria de Dios con la justicia humana. No se puede. Es una justicia relativa. Claro. Es imposible. Imperfecta. Imperfecta. Y Dios es perfecto. Y Dios es una justicia invariable, inmutable. Y siempre ha sido el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y seguirá siendo el mismo. Esa es una de las características fundamentales de la justicia de Dios, que es consustancial a Él mismo. De tal manera que nosotros requerimos esa justicia y debemos ser justificados. Cuando seamos justificados, ahí lo vemos desde el punto de vista del adjetivo de la justicia, porque se nos imputa a nosotros. Pero ¿cómo es la forma de que se nos impute? Por fe. Que es lo que nos resalta los versículos que hemos leído. Y fíjense el 24, siendo justificados
Porque ahí viene el resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado de ser justificado? Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente, fíjese que es gratuitamente, no tengo que hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Aunque quisiera hacerlo, no puedo. Excede mi capacidad humana. Porque toda la obra la hizo Jesucristo en la cruz. De tal manera que es en forma gratuita, que es por gracia, porque es hasta en forma inmerecida. Pero había que satisfacer la justicia de Dios, de ahí que Cristo tiene que ir a la cruz y derramar su sangre. Por cuanto el amor que Dios tuvo por nosotros hace establecer ese plan de salvación y de redención para la humanidad, para todo aquel que lo tome. Y en forma gratuita. Y fíjense cómo remata el versículo. Mediante la redención que es Cristo Jesús. El versículo 24 es una síntesis de todo el Evangelio. Justificación, fe, redención y Cristo. 4 aspectos fundamentales en ese versículo. ¿Y qué nos dice el 25? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Aquí se está desarrollando lo que dice el 1.17, que el Evangelio se revela por fe, la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese, ¿a quién justifica? Está muy claro, al que es de la fe en Jesús. Señores, fuera de Jesús estamos perdidos. No hay nada. No hay salvación. O estás con Jesús o estás en contra. Así es. Y si no se entiende de esa manera, está perdida la persona que no esté con Jesús. Y he escuchado a veces entrevistas o debates que hacen por ahí, entonces salió una persona diciendo, pero ¿por qué Jesús es el único? Eso, ¿y qué pasa con los que creen en otra gente? No sé cuánto. ¿No es como un poco arrogante decir que tu religión o tu forma de pensar es la única? Y el panelista dio una respuesta bien interesante. Dice, la verdad no es arrogante, es la verdad. ¿Ya? Porque entonces puso, pues, ¿cuál es la capital de un país? X. O sea, y la otra ciudad no es capital, pero no es que sea arrogante, es la verdad. O sea, Es que fuera es de así. Cristo no hay salvación. Es que no la hay. No hay Y otra salvación. cosa que yo le digo a la gente es porque quien pagó el precio fue Cristo. O sea, si tú compras el carro, tú lo compraste, el carro es tuyo. No puedo venir yo que ese carro es mío. Y de ahí de que toda la gloria, toda la honra a Cristo. Sea Jesucristo. No a otro. Él fue el que hizo la obra en la cruz. Es el que tiene toda la gloria. Y a Él nos debemos. Y eso hay que tenerlo claro. Hace pocos días escuché, porque por eso es que te decía y te destacaba el tema del cristianismo y aquellos que se dicen que son cristianos, pero si no está conforme a la palabra de Dios, podrá llamarse cristiano. Y ya Jesús dijo qué pasaba con esas personas. Va a decir, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque Él nos dio las instrucciones en su palabra, para que ninguno estemos perdidos. Y escuchaba yo que decía, es que en el mensaje del Evangelio, fíjese lo que decía, esto era la Iglesia Católica, en el mensaje del Evangelio no podemos nosotros decir que Jesús es el único Salvador porque es ofensivo a las otras religiones. Mira la concepción tan errada que tiene del cristianismo, eso no es cristianismo. Claro. Primero, está diciendo que el cristianismo es otra religión, hasta en la afirmación, pues, es ofensivo a otras religiones. Entonces, ¿el cristianismo es una religión? No. Y por otra parte, está descartando a Cristo. O sea, un evangelio que sea
para satisfacer las concepciones personales o de una sociedad determinada y quedar bien con todos. Ese no es el Evangelio de Cristo. Cristo dijo, yo vengo a dividir. Y cuando Cristo lo dice, la dimensión de esas palabras es que Él es la verdad y muchos no van a aceptar la verdad y los que no acepten la verdad no pueden estar con Él. Y Él va a separar el trigo de la cizaña. Porque todo aquel que no siga el camino de Cristo irremediablemente está perdido. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque este libro, que es la Biblia, es tan atacado, vilipendiado y ha tratado de ser destruido a través de los años y permanece y ahí está y lo tenemos porque es la verdad absoluta, la verdad verdadera. Y el que dude de que Cristo, porque hay otro elemento también, porque también hoy día hablan de si Cristo verdaderamente era el Mesías o no. Si nosotros revisamos la palabra, en Cristo se cumplieron más de 300 profecías. Profecía de 1000 años antes de nacer, en los Salmos. Profecía en Isaías 750 años antes de nacer Jesucristo. No, hay muchísimos paralelos de la escritura que son miles y miles de años antes. Me recuerdo así que me viene a la mente rápido el de José, que dice la escritura, que lo explica después el libro de Hebreo, dice José, sus hermanos no lo conocieron en la primera vez, y después él se dio a conocer a sus hermanos, aludiendo a que los judíos no conocieron al Mesías, a Cristo, en su primera venida, pero después él se va a dar a conocer. Y eso es por mencionarte uno, pero el otro que también estamos hablando, que el sacrificio tenía que ser sin defecto. El mismo Génesis, cuando hay la promesa, el mismo Génesis, comenzando. Está diciendo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después el libro de Hebreo interpreta, en Gálatas interpreta que esa simiente es Cristo. Así es. Entonces fíjense que es importante entenderlo. Y siempre lo he dicho, si nosotros leemos la palabra de Dios y no nos confronta en la situación que estamos, no nos ha sido revelada la palabra aún. No quiero decir que no sea revelada posteriormente, porque eso solo Dios lo sabe. Pero para nosotros entender de que la palabra de Dios se nos revela y la justicia de Dios se nos revela ante nosotros, tenemos que sentirnos confrontados. Y sentirnos confrontados es entender y como verme un espejo ya con una imagen real, no distorsionada. Esa imagen distorsionada que yo, como hombre, antes de convertirme y de creer en Jesucristo, me lo hago a través de un velo que es la justicia del hombre. Y me creo bueno. Y ahí es donde yo pienso de que yo estoy bien con Dios, yo no estoy destituido de la gloria de Dios, porque yo le regalo a los pobres, porque yo hago buenas obras, porque yo soy muy buena gente, porque yo nunca he estado preso, porque yo no es tan así. Cuando empezamos a ver, porque si vemos la ley de Dios, que se resume en un solo mandamiento, amor, cuando dijo Cristo, la ley se resume en amor porque si tú amas, no robas. Sí, el si tú amas, de la ley es el amor. No mientes. Claro. Si tú amas, no niegas el nombre de Dios. Es decir, cuando vamos a la palabra amor, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del amor de Dios. Y ese amor fue tan grande, porque por eso es que Juan 3:16, de tal manera, o sea, no hay una medida, no dijo ni metros, ni kilómetros, ni millas, sino de tal manera que cuando vamos al griego, es algo indeterminado como infinito, un amor infinito. Que de hecho en Romanos 8 al final dice que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y me llama la atención que dice, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gloria al amor de Dios que permitió y nos proveyó de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser redimidos y si nos impute a nosotros la justicia de Dios gratuitamente y por fe. Y donde nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Lo que hemos hecho es creer en nuestro Señor Jesucristo, que hasta la fe es un don de Dios, como lo dice Efesios. Ni siquiera eso nos pertenece.
nosotros le pertenecemos completamente al Señor. Y no hay nada más maravilloso que esas cadenas sean rotas, no pertenezcamos a Satanás, no seamos esclavos del pecado y pasemos a ser esclavos y servidores de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros vamos, hay quienes les gusta leer la Biblia por Apocalipsis, ¿no? Sí. El capítulo final. ¿Y sabe qué es lo interesante del capítulo final de la Biblia? Que somos vencedores, ya sabemos que somos vencedores y que Cristo triunfará y ha triunfado, que triunfó cuando hizo su obra en la cruz. Y de ahí la importancia de entender la justicia de Dios y, como decía en estos 3 capítulos, 1, la culpabilidad, 2, el juicio de Dios y 3, la justificación. Y de ahí sigue desarrollando. Sí, no, es un libro Romano. Espectacular. Déjame decirte una pregunta. Bueno, el que escribe el libro de Romano, obviamente, toda la escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo es el que ha guiado a hombres, pero quiero preguntarte por Pablo, porque el Espíritu Santo usa la personalidad, la cultura de la persona y hace una obra de arte en la escritura. Pablo, desde tu punto de vista como abogado, Pablo es una persona con conocimiento, que hizo una historia bonita o tiene un conocimiento sólido de leyes para poder escribir esta obra tan maravillosa que es el libro de Romanos. Pablo tiene un conocimiento sólido de leyes, de hecho conocía muy bien las leyes romanas. Pablo era alumno de Gamaliel, también tenía muy buen conocimiento de la ley, o la Torá. Se la sabían de memoria, se la sabía de memoria. Además de eso, Pablo era políglota, hablaba varios idiomas, entre eso dominaba muy bien el griego, además del hebreo, además del arameo, entre otros idiomas que se hablaban en la zona, y tenía una preparación bien importante. Podría decirse que Pablo era un intelectual de la época, de esa época, que siempre Dios tiene el control de todo y todo es para el plan de Dios. Y Dios permite que Pablo tenga toda esa preparación y que Pablo pase por todo ese proceso para después estar al servicio de la obra del Señor. Y fíjense lo importante de la obra de Pablo que le asignó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, como apóstol, que permitió llevar el mensaje del Evangelio a lo que era el mundo conocido en esa época. Hay una misión o un ministerio que hicieron cada uno de los apóstoles, cada uno tuvo su papel. Sin embargo, en mi preferencia a Pablo siempre tengo un respeto importante, ¿verdad? Por el trabajo que hizo Pablo, que antes de convertirse era inimaginable porque perseguía a los cristianos. De hecho, Pablo tiene que cambiarse su nombre, era Saulo y pasa a Pablo porque le tenían miedo las iglesias que en esa época eran en las casas, ¿no? Las iglesias locales, células que existían en cada una de las casas, y cuando oían de Pablo se atemorizaban porque este no era el que perseguía a los cristianos, el mismo que había pedido una resolución del Sanedrín para perseguir a cristianos y apresarlos. Ese mismo fue el que terminó expandiendo el Evangelio y al quien Dios le revela una de las grandes obras teológicas de la palabra de Dios, como lo es la carta a los romanos. Que muchos creen que es el libro más profundo de la escritura. En mi concepción... A mí me gusta más el libro de Hebreo, te soy sincero, pero Romano es una obra espectacular. Claro, mucha gente considera el libro más profundo de la escritura Romano. Es uno de mis libros predilectos por la profundidad que tiene. Y fíjese que trata temas profundos teológicamente, pero a la vez sencillo. Sencillo que pueda entenderlo cualquier persona y que pueda llegarle el mensaje del Evangelio. Siempre que tenga fe. Es que porque si no, no hay se le quienes puede son revelar grandes eruditos, hay quienes estudian la Biblia y la pueden conocer, pero si la ven como un libro de historia simpático, como fuente histórica, no va a entender el mensaje real que hay ahí. Entenderá los acontecimientos históricos, pero el mensaje de Dios, para poderlo entender, tiene que el Espíritu Santo revelarnos, y eso solo se da a través de la fe. Por eso es que dice, la justicia de Dios se nos revela por fe. Eso es lo que quiere decir el 1.17.
Porque si yo tomo este libro y lo comienzo a leer sin fe, es un libro más. Es como tomar un libro de la historia de los Estados Unidos y leerlo y bueno, y lo leo y hasta ahí. Pero cuando yo lo leo con fe, se me revela la justicia de Dios. No hay otra manera que sea revelada. Y ahí es donde lo entiendo. Por eso que cuando tú me preguntabas, ¿habías conocido esa concepción o esa idea de la justicia de Dios antes de convertirte? Y mi respuesta inmediata fue no. Porque yo era la concepción de la justicia del hombre. Ahora, frente a la justicia de Dios, ¿qué es la justicia del hombre? Nada. Absolutamente nada. No tiene ningún valor. Ahora, que esto no se entiende de que vamos a incumplir las leyes, porque el mismo Señor nos manda que tenemos que cumplir las leyes y los mandatos, que tenemos que cumplirlo en la sociedad donde vivimos. Está sujeto a las autoridades. Y respeto a las autoridades, eso no nos enseña el Señor a nosotros, porque sería sacar de contexto entonces, y un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero algo bien interesante que dice el libro de Gálatas, que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Así es, porque nosotros... Porque si sos guiado por el Espíritu, no vas a ir a respetar a un policía, digámoslo así, ahí es donde no iba. vas a robar en la sociedad, etc. Claro, porque nosotros tenemos ya, si estamos guiados por los espíritus, se lo decía con anterioridad, las obras no constituye un esfuerzo para nosotros. Entonces ya nuestro modo default, como decía que antes de conocer a Cristo es pecar, somos injustos, ahora somos justificados, se nos ha imputado la justicia de Dios, ahora nuestro modo default como cristiano es los frutos del Espíritu. Hay un proceso de santificación, indudablemente, progresivo, pero son los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es nuestra mira? ¿Dónde está, como dice Filipenses, nuestro blanco, nuestra meta, nuestra mira? En Cristo Jesús, el consumador de la fe. Y hacia allá vamos. Y nunca perder la vista en Él. Porque en el momento que nosotros perdamos de vista a Jesús, nosotros vamos a tambalear, a fracasar. En la fe. Y vamos a fracasar tal como Pedro. Como Pedro, exacto, cuando empezó a caminar por las aguas y vio las olas. Dice que vio el viento, la tempestad, entonces empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Y nosotros, para mantenernos a flote y estar nosotros flotando en Cristo, fíjate que para uno flotar no hay que hacer esfuerzo. Cuando uno quiere flotar en el agua, uno tiene que relajar el cuerpo y uno flotará. Bueno, nosotros relajemos nuestro pensamiento, relajemos nuestro cuerpo, alma y espíritu y que descanse en Cristo Jesús y seguramente flotaremos y tendremos la paz que solo sabe dar Él.